su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bendiciones para todos, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto estar con ustedes en este día domingo 7 de abril para estudiar la lección de la escuela sabática en una nueva lección, valga la redundancia, que el Señor nos concede. Ayer tuvimos un bonito día de reposo. Estuvimos en la apertura de la iglesia de Forward, conocimos allí hermanos. También en la tarde estuvimos renovando nuestro pacto con el Señor a través de la cena, el servicio de la cena. La verdad fue un día muy bendecido. Y estamos ya listos para desarrollar la lección de hoy con mi querido pastor Víctor Argueta. ¿Cómo estás esta mañana? Bien. Queremos saludar al pueblo de Dios, decirle bienvenidos al estudio, pero no queremos sin antes no ponernos en las manos del Señor para pedir a Él la dirección del estudio de este día. Si usted donde se encuentra puede arrodillarse, le invitamos también para que pueda arrodillarse y juntos pidamos a Dios la dirección. Padre nuestro, gracias damos esta mañana por habernos dado el privilegio de otro día más, un primer día de la semana, como dice tu palabra. Amén. En estos momentos vamos a abrir el folleto de escuela sabática como también tu palabra. Pedimos tu dirección y pedimos el poder del Espíritu Santo, tanto para nosotros como también para nuestros oyentes, como también para nuestros televidentes. Amén. Que este estudio pueda ser beneficioso para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada nosotros estudiamos acerca del libertador prometido. Pero este libertador, hermanos, liberaría a la raza humana de muchas cosas, siendo la primera de ellas la liberación del pecado, como dice el título de la lección de esta semana. ¿Y por qué tenía que ser del pecado que primero debía liberar a la humanidad? Sin duda, por los efectos que éste ha causado a lo largo de la historia, según el título de la lección de hoy domingo, que se llama Los efectos del pecado. Pastor Argueta, ¿por qué no empezamos por definir qué es el pecado? Muy bien. Para aquellas personas que tal vez no tengan claro el concepto, ¿qué es pecado? Vamos a ir a la palabra del Señor y ahí nos va a decir qué es pecado. Y eso lo encontramos en una de las cartas, primera de Juan 3:4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Dicho de otra manera, cualquiera que viole uno de los 10 mandamientos, entonces quebranta la ley. Eso es pecado. Quebrantar o infringir o violar uno de los 10 mandamientos. Y aquí, apreciables televidentes y radioyentes, hermanos y hermanas de iglesias guardadoras del domingo, sería bueno que reflexionaran ustedes un poco, porque deberían de analizar muy detenidamente este texto. La transgresión a la ley de Dios es pecado. Y digo especialmente a ustedes, apreciados hermanos, por el hecho de que en la gran mayoría de ustedes los cristianos de las iglesias guardadoras del domingo aceptan 9 mandamientos de la ley de Dios como válidos. Pero el cuarto, que habla de guardar el sábado, sus líderes religiosos les han enseñado que no están obligados a guardarlos. Es más, siempre lo he dicho aquí en otras lecciones, mal utilizando aquel texto que dice: malditos los que estáis bajo la ley, les han enseñado que no están obligados ni siquiera a respetar los mandamientos de la ley de Dios. ¡Qué pecado en el cual les han llevado sus líderes religiosos! Y yo estoy hablando
en específico del cuarto mandamiento porque es el mandamiento más pisoteado. Es el mandamiento que menos se acepta. Pero por supuesto, no es solamente la violación de ese mandamiento lo que en este caso tiene a la mayor parte del mundo cristiano en pecado, sino que aún nosotros, los adventistas del séptimo día, aunque guardemos ese día santo, cualquier otro de los 9 mandamientos que nosotros violemos nos hace caer en pecado. Hermanos y hermanas, no le demos tanta vuelta al asunto para definir lo que es pecado. Pecado es la transgresión a la ley de Dios. Y cualquier mandamiento que se viole, dice el apóstol Santiago, que con uno de esos mandamientos, de los 10 que uno pisotee, se hace culpable de todo, dice. Porque el mismo que dijo no matarás, ese mismo dijo no cometerás adulterio. Y también podríamos decir, el mismo que dijo no cometerás adulterio, también dijo acuérdate del sábado para santificarlo. De manera que si tú dices no matas, pero robas. Yo diría, si tú no guardas, si tú no cometes adulterio, pero violas el sábado, dice Santiago, ya te hiciste transgresor de la ley. Hermanos, siendo que este versículo nos pone en una situación bastante delicada por ser transgresores de la ley de Dios, nosotros deberíamos hoy decidir no ser más ilegales. Porque vivir al margen de la ley, aquí en este mundo, cualquier gobierno lo tilda de ilegal a uno. Pero el mundo entero, en su gran mayoría, religiosos, son ilegales porque viven al margen de la ley de Dios. Pero sería posible, hermanos, que hoy más de alguno que me está oyendo reflexionara y dijera, no seré más ilegal. Mira, mi hermano, la santa ley de Dios es el trasunto del carácter de Dios. Esta expresión trasunto significa copia. ¿Sabes lo que significa esto? Que la ley de Dios sea una copia de su carácter. ¿Sabes lo que esto significa? Significa, mi hermano, que Cristo es la ley. ¿Cómo me dirían ustedes? Sí, porque la mayor revelación del carácter de Dios es Jesús. De manera que Jesús es la ley. Y si tú quieres guardar la ley, solo imitemos a Jesús, mis hermanos. Si nosotros queremos guardar la ley, solo imitemos a Jesús. Imitando a Jesús, terminaremos reflejando el carácter de Jesús. Y allí entrará la obediencia a los mandamientos. Él dijo un día, yo, dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y si ustedes, dijo, lo guardan, también permanecerán en mi amor, dijo él. Así que mi hermano y mi hermana, cuando nosotros de verdad imitemos a Jesús, hasta guardaremos el día que Jesús guardó, que es el sábado. Siendo así entonces, hermanos, tan profundo el texto bíblico, cuando nos menciona lo que es pecado, oh, como quisiera en el nombre del Señor que más de alguno hoy decida, no seguiré más transgrediendo la ley divina. Me pondré a cuentas con Dios. Me pondré dentro de la obediencia a sus mandamientos por amor. Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y pastor Argueta, si violar la ley de Dios es pecado, ¿cuáles son los resultados directos que eso trae? Muy bien, pastor. Ahora que ya hemos entendido qué es pecado, que es la transgresión o la violación a uno de los mandamientos de la ley de Dios, ahora miremos entonces los resultados directos. Bueno, vamos a la palabra del Señor y nos dice aquí en el libro de Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, esta palabra concupiscencia en otras versiones dice deseo, en otras versiones dice codicia. Entonces dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces ahora, ¿cuál es el resultado directo del pecado? La muerte. Una persona que quebrante uno de los 10 mandamientos, según dice Santiago, es la muerte, pastor. Tremendo y bien interesante cómo estos efectos del pecado, que son la muerte, comienzan con un deseo. El deseo. Y vamos a poner un ejemplo así claro, ¿verdad? Imaginémonos nosotros que un hombre
acepta o admite que un deseo por una mujer se le arraigue en su corazón. Y él permite que ese deseo vaya creciendo. Lo va a llevar a querer entablar una comunicación con esa mujer. Lo va a llevar a tener algún contacto vía telefónica, vía email, vía correo, vía texto, por cualquier medio. Y es posible que como ya ese deseo, esa concupiscencia ya brotó en él por esa mujer y ahora lo está llevando a entablar contacto, es posible que lo use el diablo para tener palabras halagadoras para esa mujer, para endulzarle el oído, de manera que Satanás hace que la mujer crea esas palabras y termine ese contacto en alguna cita. Y más tarde, esa cita termina en un adulterio consumado o en una fornicación consumada. ¿Qué es eso? Transgresión a la ley de Dios. ¿Qué es eso? Pecado. ¿A dónde te lleva eso? A la muerte. Pero todo comenzó, Pastor Agreta, ¿con qué? Con la codicia. Con una concupiscencia, un deseo, una codicia, algo que brota interiormente. Don Santiago dice, miren, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Es una de parir y parir allí. Hermanos, qué grave es esto, hermanos. De verdad, siendo una cosa tan delicada, el pecado, y que comienza con la concupiscencia y termina en esa transgresión a la ley divina y luego consuma la muerte, Dios nos libre de eso, hermanos. Dios nos libre de eso y pensemos bien, hermanos, mejor en agarrarnos de Cristo con todo el alma, con todo el corazón, para no caer en pecado. El don profético, ¿cómo amplía esto, Pastor Argueta? Dice, no habría habido codicia en el cielo o en la tierra si el pecado no hubiese entrado jamás. La desobediencia a la ley divina ha traído toda la miseria que ha existido entre las criaturas de Dios. Entonces, no hubiese pasado todo lo que el pastor ilustró si el pecado no hubiese entrado jamás, dice. Entonces no hubiera habido concupiscencia, no hubiera habido entonces pecado, pues tampoco muerte eterna. Y sabes, pastor, que esto que leyó el pastor se llama La edificación del carácter, página 74, pero me impresiona el hecho que dice que la desobediencia a la ley divina ha traído toda la miseria que ha existido entre las criaturas de Dios. Y miren ustedes, qué terrible, hermanos, a dónde ha llegado la humanidad ahora en la degradación moral. A dónde, hermanos, ha llegado inclusive la violencia. Miren, como dice aquí, hay una miseria en las criaturas de Dios. La creación se ha vuelto miserable, hermanos, por causa del pecado. Hay violencia, hay infidelidad, hay, hermanos, una situación tan terrible en cuanto al pecado se refiere, que ahora se volvió hasta aceptable, hasta las mismas iglesias, pues como que le dieran la bienvenida al pecado. Una cosa es darle la bienvenida al pecador, pero también hay que decirle al pecador que ese pecado lo va a llevar completamente a la maldición, hermanos. Miren, hay una miseria en las criaturas de Dios por la desobediencia a la ley. Debemos predicar esto, debemos decirle a la gente, no transgredamos la ley de Dios para no ser más miserables. ¿Y qué más sigue diciendo el don de profecía? Aquí hay una parte muy bonita en un comentario bíblico adventista. Para todos los habitantes del mundo que violen o invaliden la ley de Jehová, continúan viviendo en transgresión. Ciertamente debe sobrevenirles la muerte. Quiere decir que una persona que peque y siga pecando y pecando y pecando, como dice Pablo, lo llevará entonces a la muerte. Perdón, una persona que viva en transgresión, que esté violando, vea cualquiera de los 10 mandamientos, el resultado es la muerte. Y es por eso, hermanos, que Dios se ha provisto de un pueblo en este tiempo del fin, para levantar esta verdad de que la santa ley de Dios sigue siendo válida. Levantamos al mismo tiempo en alto la verdad de que somos salvos por la gracia de Jesucristo. Pero esa misma gracia de Jesucristo, hermanos, nos impulsa a obedecer sus mandamientos. Somos un pueblo
que nunca estamos diciendo que somos salvos por guardar la ley, pero como resultado de haber sido salvos por Cristo, hermanos, el amor a Él nos lleva a enseñar y a buscar siempre la obediencia a sus mandamientos. ¿Por qué razón? Porque los efectos del pecado que estamos mirando son, hermanos, debido a la desobediencia de la ley divina. Amén. Pero hay otro principio, pastor, que está en la ley y que cuando pecamos, ese principio, pues nosotros prácticamente está ausente Está de ausente. nosotros. ¿Cuál es? Bueno, ese es el amor. Ese es el amor. Cuando no hay amor, pues viene el pecado. Pero vamos a leerlo en la palabra del Señor en 1 de Juan 4, 7 y 8. Dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando hay una transgresión, como dice aquí, la ausencia, lo que no hay ahí, es el principio, es el amor. Miren ustedes, hermanos, como debido a que no hay amor, es que entonces no le importa al ser humano quitarle la vida a otro ser humano. Debido a que no hay amor, es que no le importa a un ser humano quitarle la esposa a otro ser humano, el esposo a otro ser humano. Debido a que no hay amor, es que no le importa a un ser humano robarle a otro. Debido a que no hay amor, es que a un ser humano no le importan sus padres. Debido a que no hay amor, es que a un ser humano no le importa andar levantando chismes en contra de su hermano. Debido a que no hay amor, es que también la gente tiene dioses ajenos. Es que la gente no toma el nombre de Dios con respeto, más bien lo anda tomando en vano. Y debido a que no hay amor, es que no le da a Dios el día que Él pide, como es el sábado. Hermanos, el amor, pues como está ausente en nosotros, nos lleva a no querer obedecer la ley de Dios. Y en la ley de Dios, hermanos, está ese amor. Por eso Jesús decía, si me aman, guarden mis mandamientos. Amén. Ustedes dicen que me aman, ustedes dicen que yo soy su Señor. Bueno, en Lucas 6:46 Él dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Dice Jesús. Hermanos, ¿creen ustedes que el Señor puede estar contento con nosotros? Que estemos diciendo Señor aquí, Señor allá, aleluya, gloria a Dios, amén. Hermanos, si no queremos obedecer sus mandamientos, díganme ustedes, ¿dónde queda todo eso? Miren, hasta demostramos que no tenemos amor cuando violamos sus santos mandamientos. En la ley de Dios está el principio del amor. Por eso dijo Cristo, amarás al Señor tu Dios, dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos, dijo, depende, dijo, toda la ley. ¿Por qué dijo él, depende toda la ley de esos dos? Porque, hermano, si amamos a Dios, no tendremos dioses ajenos delante de Él. Si amamos a Dios, no tendremos ídolos. Si amamos a Dios, respetaremos su nombre, no lo tomaremos en vano. Si amamos a Dios, guardaremos el día que Él nos pide, que es el sábado. Esos 4 mandamientos dependen de amar a Dios. Y Cristo dijo, ama también al prójimo, dijo, porque de aquí depende también toda la ley. Sí, porque si amas a tu prójimo, el primer prójimo cercano tuyo, que son tus padres, los amarás. Si amas a tu prójimo, no matarás. Si amas a tu prójimo, no cometerás adulterio. Si amas a tu prójimo, no robarás. Si amas a tu prójimo, no levantarás falso testimonio. Si amas a tu prójimo, no codiciarás. Por eso dijo Cristo, de estos 2 mandamientos, dijo, de amar a Dios y amar al prójimo, depende toda la ley. Porque en la obediencia a esa ley se demuestra el amor. Pero cuando no guardamos los mandamientos, el gran principio de la ley, que es el amor, está ausente de nosotros por estar transgrediendo esa divina ley, mis hermanos. El don de profecía nos va a ampliar esto, ¿no es cierto? Sí. Hay necesidad de arrepentimiento debido a la falta de amor a Dios. No han sido amados con todo el corazón, con toda alma, con afectos indivisos. Y el segundo mandamiento no ha sido obedecido.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que pasa. El principio de la ausencia es el amor. Y debido a eso es que se transgreden los mandamientos de Dios. Esto está escrito en la de Present Truth, o sea, Ajá. la verdad presente, 26 de enero de 1893. Pero hay otra cita más que está en el comentario bíblico adventista Elena White, tomo 7, página 964. No sé si la quieras leer. Sí, y esto sí me impresionó a mí. Oiga lo que dice. Dios tiene más en cuenta con cuánto amor trabajamos que la cantidad de trabajo que hacemos. O sea, con qué disposición, con qué alegría haces lo que haces. Repito nuevamente, Dios tiene más en cuenta con cuánto amor trabaja que la cantidad de trabajo que hace. El corazón natural no puede crear este amor. Esta planta celestial solo florece donde Cristo reina. El amor hace bien y nada más que el bien. Los que tienen amor dan fruto para santidad y el resultado es la vida eterna. Amén. Me impresionó, pastor, esto que dice. Con qué amor, pasión, dedicación hacemos lo que hacemos. Entonces Dios dice que toma más en cuenta no la cantidad de cosas que hacemos, sino con qué amor hacemos las cosas para Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, así la lección de este día domingo, los efectos del pecado, que es la primera del título general, que es la liberación del pecado de la semana, nos ha enseñado pues cómo es de lamentable lo que el pecado produce en la vida de todos los que lo practiquemos. Dios nos ayude entonces para que este día nos propongamos vivir de tal manera que no transijamos con el pecado, que no lo acariciemos, hermanos, ni con la mente, ni con la mirada, ni con los oídos, ni con la boca, ni con lo que hacemos. Hermanos, los efectos del pecado son muerte, muerte eterna. Amén. Y no quiere Dios que nos perdamos. Como Dios quiere llevarnos al cielo. Amén. Y por lo tanto, si ya el pecado, mi amigo y mi hermano, está haciendo efectos en tu vida, pregúntate, ¿es que estoy transgrediendo la ley de Dios? Estoy pisoteando el santo sábado y por lo tanto me es fácil pisotear todos los demás. O estoy pisoteando uno y por lo tanto me es fácil pisotear todos los otros. Pregúntate, mi hermano, y ponte a cuenta con Dios. Ya no erres, ya no seas ilegal. Ponte a cuenta con tu Señor. No dejes que el pecado siga carcomiendo tu vida por estar en desobediencia a la ley divina. El amor va a estar ausente de ti. Y aparte de eso, la muerte eterna te llegará. Ven a Jesús. Jesús te dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Acepta el regalo de Jesús ahora. No dejes que el pecado siga causando esos efectos de destrucción en tu vida. Ven a Jesucristo hoy, ríndete a Él. Dile, perdóname. He transgredido tu ley. He pisoteado tus mandamientos. Te he demostrado que no te he amado. Pero aquí estoy. Perdóname. Y Jesús, con sus brazos, te levantará y te dirá, te perdono, hijo. Ve, Amén. ve adelante. Sigue adelante. Con mi gracia te perdono. Amén. Vamos a orar y pidámosle al Señor eso en oración, que nos perdone y nos ayude. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por hacernos ver cuán odioso es el pecado al punto de que los efectos que causa son la muerte. Te agradecemos que nos hagas ver esto, Señor, porque esto nos hace reflexionar en cuanto a cómo vivimos, cómo actuamos. Y consciente, Señor, que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos muchas veces, que hemos sido transgresores de tu santa ley, ya sea pisoteando el santo sábado o transgrediendo otro de los mandamientos. Nosotros entonces, reconociendo que esto nos va a llevar a la muerte, te pedimos hoy que nos perdones y al mismo tiempo te rogamos que nos ayudes a amarte tanto que por amor nos sea fácil guardar tus mandamientos, que sea un deleite hacerlo. Señor, ayúdanos para que todas las veces
que hemos pisoteado tu santa ley y tal vez no hemos reconocido. Hoy, Señor, lo podamos hacer. Y arrepintiéndonos, Padre, nos dispongamos a vivir de ahora en adelante dentro de lo que tú mandas en tu palabra. Señor, gracias por enseñarnos. Ayúdanos a que no siga más el pecado causando efectos desastrosos en nuestra vida. Ayúdanos a odiarlo y amarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor